Le dice Pablo a esta iglesia de Éfeso. Estuve investigando un poco estos días sobre la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que estaba al norte de Turquía. Turquía, donde tú lo ves ahí en el Oriente Medio, fue uno de los países donde el evangelio se extendió con más rapidez. También es por su cercanía en el Mediterráneo a Israel. Y Pablo pasó mayor parte del tiempo de su vida abriendo iglesias en esa zona del Mediterráneo. Y a este grupo de creyentes, gente como nosotros, que se convirtieron y conocieron al Señor, Pablo les escribe una carta que seguramente, yo he dicho siempre que las cartas que Pablo escribe son en contestación de inquietudes que había dentro de la iglesia. No es que a Pablo se le ocurrió escribir sobre este tema porque él quiso, no. La inspiración vino de Dios, pero era en contestación a cartas que él recibía de personas que estaban en esa iglesia, o del líder o el pastor, y Pablo entonces desarrolla y orienta para que las personas que fueran a escuchar lo que Pablo les decía, lo hacía a través de cartas. Él no podía ir a todos los sitios a predicar, entonces mandaba cartas. Y se exponían en la iglesia y servían como orientación y como corrección y como manera de poder ministrar a las personas. Y Pablo comienza en este capítulo 5 diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto encierra en sí mismo un llamado a nuestra vida. Cuando Pablo nos dice aquí que tú y yo tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, es como si el Señor nos está diciendo a ti y a mí: venid y seguidme. Sed imitadores de Dios es un llamado a nuestra vida, para que manera de conducir nuestras vidas, aquella manera de pensar en nuestras vidas, tiene que ser como consecuencia, o tiene que ser no una imitación real de las cosas, sino que tiene que ser como una consecuencia de nuestra vida y de la práctica del evangelio en nuestra vida. Ser imitadores de Dios no es frecuentar la iglesia. Es decir, yo voy a la iglesia Cuerpo de Cristo y esa frecuencia con la cual visitamos el culto, no me hacen imitadores de Dios. Puede ser que nos haga cada uno de nosotros miembros de la iglesia, pero los que son imitadores de Dios no lo son por la frecuencia de las veces que van al culto, sino por la vida que Dios transforma, y en esencia esa persona logra mostrar en la conducta, en su manera de pensar, en su manera de vivir, que realmente esa persona, aquello que hace es como consecuencia de eso en su vida. Amén, hermanos. Sed imitadores de Dios, ser imitador, el evangelio no lo podemos vivir por imitación. El evangelio lo podemos vivir por transformación en nuestra vida. Dios me transforma mi vida. ¿Para qué? Para que en esencia mi manera de pensar y mi manera de comportarme después sea un reflejo de lo que es el carácter del Padre en nuestra vida. Yo tengo que lograr, no por mí mismo, sino por la obra que Dios hace en mi vida, que mi vida sea cada día un lugar donde Dios pueda manifestar tal y como es Él. Él en mí hace posible que yo pueda ser imitador de Él. Amén, hermanos. Las personas que Jesús eligió como discípulos, todos ellos, eran personas que la media era baja. Eran bajos intelectualmente,
eran bajos en moral, eran personas que no tenían virtudes, más bien eran personas torpes, toscas, y su manera de pensar y su manera de actuar era del nivel medio para abajo. Yo me doy cuenta de una cosa, que lo que más nos cuesta, lo que más le cuesta al Señor modificar en nuestra vida no es el comportamiento. Cuando nosotros nos sentimos confrontados por la palabra y nos sentimos enfrentados por el pecado en nuestra vida, lo primero que cambia en nuestra vida es el comportamiento. ¿Por qué? Porque no queremos ser así. Hay una impronta todavía en nuestra vida que quiere huir de la impureza y del pecado. Pero lo que más nos cuesta cambiar en nuestra vida es nuestra manera de pensar. Por eso cuando Pablo les habla aquí a los efesios, él no le está hablando solamente en el comportamiento, sino en su manera de pensar. Y lo que más cuesta cambiar en las vidas de las personas no es el comportamiento externo, sino es la manera en que la persona piensa. Porque de la manera en que la persona piensa, así actúa después. Y es ahí donde tenemos mayores problemas en nuestra vida. Los fariseos y los religiosos que seguían a Jesús y perseguían a Jesús con sus palabras, ellos habían hecho un gran trabajo de puesta en escena de su vida externa, pero su manera de pensar era una manera de pensar religiosa, retrógrada, y eso es lo que Jesús vino a cambiar. Ellos fueron capaces de cambiar la manera externa. Ahora, Jesús vino no solamente a cambiar la manera externa y el comportamiento, sino a cambiar el corazón. Y es ahí donde más dificultades tiene nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vana manera de pensar, esa obstinación rebelde que hay en nuestra vida, lo último que tú y yo vamos a conceder a nuestros enemigos es hacer lo que ellos quieren, es pensar como ellos piensan. Tú y yo siempre decimos, no, yo me salgo con la mía y hago lo que yo quiero. Eso es lo terrible. Y es ahí donde el Evangelio trabaja en nuestra vida. Personas como los discípulos que no tenían condiciones de ningún tipo, no eran más bien torpes, toscos, tardos para hablar, tardos para entender. Personas con una moral de la media para abajo, todos ellos. Ninguno de ellos tenía virtudes especiales en su vida, pero aún así el Evangelio transformó sus vidas, sin duda alguna. Cuando Dios nos llama a ser imitadores de Dios Padre, Él no lo hace pretendiendo que nosotros tengamos alguna condición inicial para poder hacer eso en nuestra vida. Él lo hace a pesar de las condiciones contrarias que hay en nuestra vida. A pesar de que el nivel moral de nuestra vida, a pesar de que el nivel de comportamiento en nuestra vida no es el mejor. No sabemos ni hablar a veces. No sabemos ni dirigirnos a las personas. Somos toscos, somos torpes en el hablar. Ahora, esas condiciones no son las que Dios quiere que tú tengas para llamarte. Porque aun sin esas condiciones, Dios puede transformar tu corazón. Amén, hermanos. El tuyo y el mío. Si Dios puede transformar tu vida y la mía, pues bueno, pues vamos a darle esa oportunidad al Señor. A los que el Señor llamó, lo hizo sin condiciones. Y a los que Dios llamó, pues puede ser tú, al que llame. Y Dios no te va a pedir nada, porque no tenemos nada en nuestra vida que mueva a Dios a elegirnos, a llamarnos, a ser como es Él. No es un logro personal que Dios ha visto en mí o que yo haya hecho, ni que yo vaya a hacer, sino que eso es como consecuencia de esa transformación que Dios Padre va a hacer en cada uno de nosotros, que es transformar este corazón. Por eso cuando Pablo le dice aquí a los efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados, no lo hace desde la perspectiva de que es una obligación para nuestra vida. No es de un logro a conquistar, sino que esa transformación que Dios va a hacer en nosotros nos va a permitir a ti y a mí que tú y yo pensemos y obremos en nuestra vida
conforme a la voluntad de Dios. Yo soy lo que pienso. Cuando Dios transforma mi manera de pensar, logro transformar también mi vida, para no pensar como piensan los hombres impíos y vanos, sino que ahora pienso como un hijo de Dios. Y entonces quiero y soy un imitador de Dios Padre, no por lo que hago, sino por aquello que pienso. Es más importante para algunos transformar su manera de pensar que transformar su conducta, porque la conducta es fácilmente moldeable. Detrás de una cara piadosa se puede esconder el corazón más perverso. Eso lo sabemos hacer muy bien. Ahora, transformar la vida de la persona, transformando lo que piensa, eso verdaderamente solo lo puede hacer el Evangelio. Amén, hermanos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No hay cosa que más manifieste en nuestra vida que tú y yo somos imitadores de Dios como hijos amados si andamos como Él anduvo. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Vamos a leerlo. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor los unos con los otros, como Cristo se entregó por amor a nosotros. Cuando Jesús fue a la cruz a morir, fue a morir allí porque tu vida y la mía le importaba más que la suya. No hay otra razón más sublime que esa. Y que te va a acompañar todos los días de tu vida aquellos que queremos ser imitadores de Dios. Saber que el Señor fue a esa cruz a morir porque le importó más tu vida que la suya. Si no, no hubiera ido a esa cruz a morir. ¿Cómo no voy a andar yo en amor con mis hermanos? ¿Cómo no voy a la manera en que yo manifiesto más ser imitador de Dios es cuando yo estoy dando mi vida por los demás? Vamos a ver, 1 de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La promesa que te va a hacer el Señor a tu vida en esta mañana y que te va a acompañar todos los días de tu vida es esta. Él puso su vida por nosotros. Eso te quiere decir a ti y a mí solo una cosa. Que cuando tuvo que elegir entre Él y tú, eligió dar la vida por ti. A Jesús le importó más tu vida que la suya. Y eso tú tienes que trasladarlo en tu vida a tu vivencia diaria con el Evangelio. Porque una cosa es que lo haga el Señor contigo, tú seas consciente y digas, el Señor va a ir al lado de mi vida todos los días de mi vida con esta premisa. Tu vida me importa más que la mía. Ahora, eso tú tienes que trasladarlo a tu vida diaria. Yo quiero hacerte una promesa aquí esta mañana y decirte que siempre tu vida me va a importar más que la mía. Por eso estoy aquí. Y eso es lo que tú deberías de pensar en hacer con los demás. Decirle al que está a tu lado, decirle a tu responsable, decirle al chico que llega nuevo a la comunidad, a la persona que se congrega aquí con nosotros, decirle, tu vida siempre me va a importar más que la mía. Porque ahí comenzamos a ver la gloria de Dios. Y vemos cómo Jesús, que Él se entregó por nosotros, nos dice, ahora tú tienes que hacer lo mismo que yo hice. Si en verdad has conocido el amor de Dios, si en verdad amas a Dios, ahora tú también debes de poner la vida por tu hermano. ¿Cómo vas a poner la vida de tu hermano? Cuando la vida de tu hermano te importa más que la tuya. Amén, hermanos. ¿Eso duele? Sí duele.
¿Eso es de imposible cumplimiento? Para algunos sí. Pero para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que tiene la vida de Dios en él, será una promesa, no que le hace al viento, sino una promesa que le hace en su propia vida a los que están con él. Que tú sepas que tu vida siempre será más importante que la mía. Si hay que morir, como Jesús. Jesús dio su vida en esa cruz. Le importó más tu vida que la suya. No hay otro amor más grande y sublime que ese. ¿Tú quieres andar en amor en los que están contigo? Vayamos a hacerle esta promesa al Señor esta mañana aquí. Decirle, tu vida me importa más que la mía. Y tenemos que vivir, eso es vivir el Evangelio. Eso es ser imitadores de Dios. Eso es vivir la verdad en nuestra vida. No es discurso teológico, no es habladurías, no, eso es la verdad del Evangelio. Dice, vamos a seguir leyendo en Efesios, capítulo 5, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué somos tú y yo? Tú y yo somos un incensario vivo que produce un olor fragante a su paso. El incensario era una especie de envase donde se ponían esencias de olor agradable y fragancia realmente que llenaban el lugar de un olor tan agradable, tan precioso. Pues eso debe de ser también nuestras vidas. Si tú eres un imitador de Dios como hijo amado, tu vida será un incensario constante que produce esa fragancia divina que está en tu vida y que por donde tú vas, esa fragancia va contigo. Amén, hermanos. La zarza ardía en el desierto. Cuando Moisés la vio que ardía y ardía, fue a mirar qué pasaba. Se sorprendía de que no se consumiera la zarza con el fuego. Fue allí, miró. El combustible que hacía arder la zarza no era la propia zarza. Había algo ahí sobrenatural que estaba ocurriendo. Cuando tú eres un imitador de Dios, como un hijo amado, esa esencia donde la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, va contigo y no se agota. Porque hay un fluir de Dios en nuestra vida y en nuestro interior que va produciendo que ese olor fragante, que esa luz, que esa combustión interna en nuestra vida esté produciendo los frutos de la vida de Dios en nosotros. Donde tú vas debe de ir la presencia de Dios. Y a veces donde tú vas no va la presencia del Señor, vas tú. Vas tú con tus rarezas, vas tú con tus obsesiones, vas tú con tus juicios, vas tú con tus críticas, vas tú con nuestra naturaleza influenciada. Y no combustiona la vida de Dios en nosotros. Pablo ahora comienza a meter el bisturí un poco más adentro. Dice, pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación, inmundicia y avaricia. Es fácil identificar a las personas por la conducta que tienen. Muchas veces estamos acostumbrados a ser muy condescendientes con este tipo de manifestaciones soeces y groseras que el pecado tiene. La fornicación y la inmundicia son pecados visibles en las personas. Ahora, la codicia es uno de los mandamientos invisibles que no se ven, porque la codicia está dentro del corazón.
Uno puede esconder fácilmente la codicia de su vida detrás de un rostro piadoso y que viene a los cultos todos los domingos. Ahora, esa codicia preexiste en nosotros y está en nuestra vida si Dios no la trata. ¿Y qué es lo que tú y yo codiciamos? Los 10 mandamientos en Éxodo 20, tú luego lo vas a leer, son 10 mandamientos. El último de los mandamientos dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su asno, ni aquello que tiene en su poder o aquello que ves que ha logrado con su esfuerzo. Nosotros codiciamos lo que vemos. Y la codicia puede ser en dos formas. Uno, codiciar lo que ve en otro, y otro, sin verlo. Y otra forma de codiciar es sin ver lo que otros tienen, codicias igual. Ambas cosas traen una influencia muy negativa a nuestra vida. Pocas personas dejan tratar su corazón en este área en su vida. Somos más fácilmente, tratados en las cosas externas, pero no en el interior del corazón. Y la codicia es uno de los mandamientos que no se ve, pero que más abunda en las vidas de las personas. La codicia solo se satisface cuando es recibida en nuestra vida, cuando aquello que anhelamos lo obtenemos, sea por cual sea el medio que sea. Ahora, eso no significa que dejas de codiciar, sino que aquello que ahora lograste en tu codicia, mañana será otra cosa. Y nunca terminas de satisfacer la codicia del corazón. Porque el corazón es perverso y engañoso como ninguna otra cosa. Y codicia y codicia y codicia y tiene como objetivo y prioridad en su vida lograr aquellas cosas que su corazón desea. Esos no son imitadores de Dios. Son codiciosos. Y cuando Dios nos trata como santos en nuestra vida, es para que nosotros podamos diferenciarnos de aquellos que viven codiciando las cosas. Codician el dinero. Dice, no codicies ni a la mujer de tu prójimo, ni al asno, ni al siervo, ni en las cosas que tiene tu hermano. Cuando vemos que eso lo hacen los impíos, tendría que producir un desagrado en nuestra vida, nosotros poder ni siquiera participar de ello. Muchas veces las personas codician las cosas y es como si participaran de ellas porque aceptan que esas cosas sean razonables. Y tú y yo, como hijos amados de Dios, como imitadores de Dios y como hijos amados, la codicia no debe de ser aquello que mueve nuestros corazones. Dios Padre no es así. Dios Padre es bueno, generoso, bondadoso. Él no juzga, no critica, Él mantiene una bondad innata en Él, una actitud innata en Él, la cual es la esencia de aquello que es Él. Y tú y yo debemos de huir de esas cosas. Huir de cualquier clase de contaminación, de inmundicia y de avaricia. La avaricia es idolatría. El avaro es idólatra, porque lo que más ama es el dinero que tiene. Su avaricia es como consecuencia de esa adoración al dinero o a las cosas que se pueden comprar con dinero que forman parte de su vida. Es avaro porque es idólatra. No es idólatra y luego se hace avaro, no, es porque es idólatra. Muchas personas
dicen, bueno, yo no tengo ese pecado en mi vida, no codicio las cosas de otro, pero solo el hablar de que otros lo hacen, también contamina nuestra vida. Uno puede ser espectador de las cosas que hacen otro, y otro puede ser un espectador que recibe y adopta la conducta de lo que otro hace por aquello que él ve. Uno puede renunciar a las cosas innecesarias a veces que la vida nos ofrece. Ahora, si tú no las condenas y aceptas que otros lo hagan, eso también ensucia el corazón. Uno dice, no, Juancho, yo no hago eso. No importa si no lo haces. Si aceptas que otros lo hagan y hablas de ello, también eso contamina nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso muchas veces el juego de espectador en el cristiano no funciona. Nosotros tenemos una conducta que tener en nuestra vida. Y a veces el pecado viene en nuestra vida no porque lo practicas, sino porque lo ves practicar en otros. Y eso va adaptando nuestra forma de hacer las cosas diferente a lo que Dios quiere. A veces bajamos la guardia porque vemos que otros lo hacen y en vez de condenar esa actitud y huir de esa pasión, de esa actitud, nosotros nos hacemos partícipes de ella porque consentimos en esa forma en que las personas hacen las cosas. Y ahí viene el problema en nuestra vida. Tiene que haber mayor pureza en nosotros. No digo que tengas que convertirte en una virgen de convento, pero sí que debemos de santificar nuestra vida. Y Pablo está aquí hablando y metiendo el bisturí a fondo en las vidas de las personas. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Uno puede tener un vocabulario más extenso o menos extenso. Ahora, cuando hay pureza en el discurso en nuestra vida, en lo que decimos, no importa cuántas palabras tengas que utilizar. Ahora, el problema es cuando nosotros nos asociamos a personas que tienen un vocabulario, un soez y grosero, cuando participamos de ese tipo de conversaciones que no traen nada bueno a nuestra vida. No solamente el participar, sino el escuchar. Hay programas de televisión que no se pueden ver. Yo te aconsejaría que no los veas. No te voy a decir cuáles, pero la grosería, la falta de calidad humana y moral con la que hablan, solamente escucharles hablar ya contamina nuestra vida. Y uno a veces adopta ese tipo de conducta y de actitud en su vida, no porque participa, sino porque lo escucha. Baja la guardia y comienza a hacer lo mismo que aquello que ha escuchado. Yo recuerdo con algunos programas de televisión, que no tengo yo por qué nombrar a nadie, pero digo, no, esto no se puede ver. Es más, te digo, cada día veo menos televisión. Los programas que más me interesan son los de cocina. No sé cómo decirte. Porque veo que mi conducta, mi forma de pensar, cambia cuando yo escucho hablar esas hediondeces bien disimuladas, con un buen discurso, pero que en el fondo de la cuestión son contrarias a Dios, son contrarias a la palabra, son contrarias a la pureza del Evangelio. Vamos a leer en Colosenses en el capítulo 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, dice aquí el Señor.
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. El discurso, lo que tú y yo hablamos en nuestra vida, tiene que ser sazonado con sal. ¿Qué significa eso? Hay que esterilizar. La sal lo que hace es esterilizar, quitar las impurezas, dar sabor. Pero en sí misma lo que hace la palabra de Dios es esterilizar el discurso de nuestra vida. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué ocurre? La palabra de Dios limpia nuestros corazones. Amén, hermanos. Es como la sal que esteriliza las impurezas que hay en nuestro vocabulario, en nuestra actitud, en nuestro corazón. Y cuando tú tienes que dirigirte a los demás, tienes que dirigirte en esa manera. Palabra sazonada con sal. Ha pasado el tamiz de la palabra por tu vida para esterilizar las conversaciones que tienes. Yo veo que hay personas que dicen que son cristianos y no están hablando más que hediondeces y cosas soeces en su vida. Yo digo, ¿cómo es posible eso? Digo, ahí no es palabra sazonada con sal. Ahí es que la sal ya no sirve para nada, porque cuando la sal pierde su sabor, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es inútil. Hay que purificar las conversaciones de nuestra vida. ¿A dónde las tenemos que dirigir? Tenemos que dirigir las conversaciones de nuestras vidas a lo que dice aquí Pablo. ¿Qué dice Pablo aquí? Volvemos a Efesios de nuevo. Vamos a andar un poco hoy de vuelta con los versículos. Dice, sino antes bien en acciones de gracias. Yo voy a participar en toda conversación que la finalidad de esa conversación sea glorificar al Señor. Sea una acción de gracias en nuestra vida. No perder el tiempo en conversaciones inútiles y absurdas, donde el fin de lo que hablamos no sea participar y edificar con acciones de gracias en nuestra vida. Pablo le dice, no perdáis el tiempo en eso. Gastar el tiempo de vuestras vidas en que aquellas cosas que hacéis y que decís promuevan que las personas den gracias a Dios. No se constituyan enemigos de Dios. Cuando testificamos de nuestra vida a los que están con nosotros o a otras personas que no nos conocen, estamos estimulando que las personas den acciones de gracias por aquello que te están escuchando a ti. Amén, hermanos. En cambio, si tú le hablas del resultado de River Boca de la semana pasada, pues eso lo único que convierte la conversación es en una conversación sin fondo. ¿Podemos hablar de fútbol? Sí, yo hablo de fútbol también. Pero tenemos que estimular en nuestra vida que las conversaciones nos lleven en una sola dirección. Glorificar al Señor. Que los demás puedan sentirse deudores de Dios al ver la gracia de Dios en nuestra vida. Te ven a ti y solo piensan en una cosa, es decir, esto es obra de Dios, lo que ha hecho el Dios en esta persona. Y da gracias a Dios. Recuerdo cuando mi madre me vio después de algunos meses que yo llevaba en remar y fui la primera vez de visita a mi casa. En mi casa no se hablaba del Evangelio. Cuando mi madre me escuchó hablar 2 palabras y le cayeron unas lágrimas en los ojos y empezó a dar gracias a Dios. Eso es ser imitador de Dios como hijos amados. Amén, hermanos. Cuando tú provocas en los demás que dejen esa vana manera de pensar y de hablar y de decir y promuevas que sus vidas sean una acción de gracias, aunque sea involuntaria, pero vamos moviendo el corazón de aquellos que no tienen al Señor para que le glorifiquen como lo hacemos nosotros. Amén, hermanos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque para estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La herencia de este reino, aquella que va a ser dada a aquellos que son imitadores de Dios como hijos amados, no reciben la herencia por aquello que hacen, sino por la transformación que Dios ha hecho en sus vidas. Y esa herencia es para aquellos que son imitadores de Dios, que pertenecen al reino de Dios. El que pertenece al reino de Dios actúa y vive y piensa como un súbdito de este reino. No es un cristiano disfrazado, pero no es un impío disfrazado de cristiano, no. Es un cristiano genuino y verdadero, que de él fluye la vida de Dios en él. Es imitador de Dios, no por imitación, sino por transformación de su vida. Amén, hermanos. Y qué hermoso es que tú tengas herencia en el reino de los cielos, en el reino de Cristo y de Dios Padre, porque en verdad vives aquello que crees. Tienes que practicar eso que crees. Solo así es posible ser imitador de Dios. Yo creo cómo es el carácter de Cristo. Veo cómo es su carácter, cómo Él es en esencia. Y Dios mueve mi corazón para que la esencia de mi vida sea esa. ¿Cómo voy a glorificar yo más al Señor en mi vida? Por imitación. ¿Tú crees que vas a lograrlo? No vas a lograr nada. Porque el Evangelio no se vive por imitación. El Evangelio se vive por lo que crees. Cuando tú crees y practicas lo que crees, entonces la vida de Dios en ti fluye para tú ser un reflejo de aquel que vive en ti. Un reflejo real de las cosas. Volvemos aquí a este texto. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Si tú practicas lo que crees, nadie te va a engañar. Ahora, el problema en nuestra vida está cuando tú no crees lo que practicas. Entonces viene la duda. Hay muchas personas que con el paso del tiempo en el Señor le viene la duda. Viene el engaño. Y el engaño es muy sutil. Viene muchas veces disfrazado en formas en las cuales nosotros no somos capaces de discernir cuán de verdad hay ahí. Y entonces caemos en el engaño. Y el engaño en nuestra vida nos lleva a un camino, que es un camino de desobediencia en nuestra vida. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo estaba pensando en esta mañana, ¿cuál es el mayor castigo que Dios puede infligir a nuestra vida? Si fuera soportar la ira de Dios con toda su fuerza en nuestra vida, seríamos incapaces de soportar semejante hostilidad contra nosotros. Tú y yo no tenemos capacidad para resistir la ira de Dios. Ahora, hay una ira de Dios mucho más, voy a decir, menos conflictiva para nuestra vida, pero mucho peor, que es dejar que las personas tomen cuenta de su propia vida. Dios entregarte a ti mismo. Tú y yo somos autodestructivos por naturaleza. El pecado en nosotros ha generado esa fusión en nuestra vida para que tú y yo tomemos decisiones en nuestra vida, actuemos en nuestra vida, siempre en un nivel de llevarnos a la autodestrucción personal. Tu vida en tus manos es el peor de los castigos que Dios te puede dar. Ahora, tu vida en manos de aquel que te ama es el mayor de los beneficios para nuestra vida.
Amén, hermanos. Cuando aquí la palabra de Dios habla de hijos de desobediencia, tú sabes, el rostro del desobediente no es igual que el rostro del obediente. El rostro del desobediente va dibujando y forjando en él el hijo de desobediencia. Y es fácilmente identificable no solo por lo que hace, sino por cómo es él, cómo piensa. Y la desobediencia en nuestra vida es la virtud de hacer aquello que Dios no nos pide, sino hacer aquello que nosotros queremos. Cuando Dios llega a un punto en nuestra vida en que te dice, muy bien, ¿quieres hacer lo que tú quieres? Adelante. Y te entrega tu vida a ti. El peor escenario de tu vida y de la mía es que tú acabes en manos de ti mismo. Y el mejor escenario para nuestra vida es que Dios quite esa actitud de nosotros y caigamos en los brazos de Él. Amén, hermanos. Porque es ahí donde tu vida tiene más beneficios. Te libra de ti y recibimos a Cristo, que es nuestro Salvador. Amén, hermanos. El rostro del desobediente. Tú los puedes ver fácilmente. Porque detrás del rostro del desobediente está el rostro de aquellos que son hijos de desobediencia, que son bien diferentes a los hijos de obediencia, que son a los hijos de Dios. Bueno, seguimos leyendo un poquito más adelante. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Aquí de nuevo Pablo les dice a los efesios, no puedes asociarte con nadie que piense de esa manera. Es muy común que las personas se asocien con personas que piensan como ellos. Dice un refrán en España que aves que tienen la misma pluma vuelan juntas. Tú no vas a ver a diferentes tipos de aves con diferente plumaje que vuelen juntos. No, siempre vuelan de la misma raza y del mismo plumaje. Pues espiritualmente es igual. Hay personas que están con los que están porque tienen la misma pluma que los otros. Piensan como ellos, luego actúan como ellos. Para que tú pienses como piensa el Señor, para que tú pienses con la mente de Cristo y tú puedas dejar de ser rehén de ti mismo y de lo que tú piensas, Dios tiene que transformar tu corazón. Los gansos, mi hermano es cazador, ya no sé si caza mucho, pero antes iba bastante. Y él se ponía en un puesto de caza todos los domingos, pagando, allí en España, para poder hacer caza permitida. Y tú ves, él veía la manada de gansos que venían de Centro Europa a lugares más calientes en la península ibérica para poder pasar el invierno y no pasar frío, y es ahí donde él les esperaba con todas las aves eran las mismas. Y tú y yo tenemos que buscar en nuestra vida cambiar la pluma. No despellejarte, sino cambiar el plumaje. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir a Cristo, hacer la voluntad de Dios con aquellos que piensan lo mismo que Cristo. Tú no puedes volar en un rebaño de aves donde no tengas la misma manera de pensar. Te va a ser imposible. Hay personas que dicen, bueno, yo puedo permitirme tener ciertas amistades, aunque sabemos que son nocivas para nuestra vida. Yo no digo que tengamos que ser descorteses con los demás, ni mucho menos, pero sí tú y yo tenemos que tener en nuestra vida un perfil en nuestra vida. Mi amistad contigo llega hasta aquí. Cuando a Jesús le trajeron a su madre y a sus hermanos
para tenerlos cerca, el Señor no lo recibió como un consuelo para su vida. Dijo, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Jesús no tenía socios con impíos. Y tú y yo no tenemos que estar asociados con ningún impío. Amén, hermanos. En eso tienes que incluir a todos. Eso no quiere decir que no puedes amarles. Amarles hay que amarles. Y hay que promover que el Evangelio pueda llegar a sus vidas. Pero no forman parte de mi círculo íntimo de comunión. No son parte de mi vida. Amén, hermanos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mas en otro tiempo erais tinieblas y ahora sois luz. Muchas veces la única manera que pensamos que podemos reprender las tinieblas es orando. No solamente orando se reprende las tinieblas, sino siendo luz. Y tú y yo, si somos imitadores de Dios como hijos amados, ya no somos tinieblas, sino somos luz. La forma de reprender ahora las tinieblas no solamente es gastando las rodillas orando, que eso hay que hacerlo, sino la forma más eficaz de disipar las tinieblas alrededor de tu vida es siendo tu luz en las tinieblas. ¿Qué es tinieblas, queridos? Tinieblas es falta de luz. Cuando hay luz suficiente, esa luz hace retroceder las tinieblas. Tú puedes ser una lámpara de 10 vatios, de 50 o de 100. Incluso hay lámparas de mucho mayor potencia. Ahora, el problema en nuestra vida es cuando no tenemos fuerza en nosotros, no tenemos potencia en nuestra vida para mantener esa luz que brille. Porque entonces las tinieblas avanzarán sobre nuestra vida. Convertirte en tinieblas es relativamente fácil. Es perder el aceite en tu lámpara. Cuando tú pierdes el aceite en tu lámpara y pierdes toda resistencia a las tinieblas en tu vida, dejas de ser luz en tu vida, ¿qué ocurre? Porque esas tinieblas en ti te conducen a ser lo que eras antes. Que eras antes una sombra oscura, impenetrable, que no sabíamos qué había allí dentro. Hay personas que las ves y en vez de ser una luz que puedes ver en el interior de ellos lo que hay, su honestidad, su bienhacer de las cosas, no, son una sombra. No sabes lo que hay en ellos. Si puedes descubrir y ver lo que hay en sus corazones, es relativamente difícil ver en las sombras, en la oscuridad, cómo es la persona. Ahora, en la luz se ve todo. Y no nos tiene que importar que vean nuestros defectos. Los defectos que tú ocultas en las tinieblas, que no dejas tratar a Dios en tu vida, son las cosas que son tinieblas en nuestra vida. Sí. Las cosas que ocultamos en nuestra vida, que Dios no trata, que no sacamos a la luz, son las cosas que son tinieblas en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces deja que la luz entre para que la luz brille en nosotros. Si Dios tiene que corregir nuestra vida o alguien tiene que corregirnos en alguna cuestión personal en nuestra vida y viene con la luz de la palabra, viene con la luz de la gracia de Dios, esa luz es beneficiosa para nuestra vida. Quita las tinieblas, sana nuestra vida y aumenta la potencia de la luz en nosotros. ¿Por qué te conformarás a ser una lámpara de 1 vatio que alumbra 1 centímetro cuadrado cuando puedes ser una lámpara o un faro en la oscuridad de la noche? Amén, hermanos. Y a veces preferimos ser tinieblas que ser luz, porque ser luz expone todo en nuestra vida. ¿Quién eres
Y es ahí, la luz te dice quién eres. Las tinieblas oculta quién eres. Y a veces nos sentimos mucho más protegidos en la oscuridad que en la luz. Y tú recuerda que en las tinieblas es el crujir y el llorar y rasgar de dientes. Y es en la luz donde están los hijos de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ir terminando. Es en la luz donde tú puedes comprobar aquello que es agradable y bueno para tu vida. No es en las tinieblas. Las tinieblas son engañosas. La luz, el que es luz, aquel que dice, yo soy la luz del mundo. En mí, dice, no hay tinieblas. Y ese es el Evangelio. Personas auténticas, con errores, sí, pero auténticas. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tú dices, bueno, yo sé lo que otros hacen, lo que hace mi primo, mi tío, o menganito, o fulanito, y aun hablar de ello tiene consecuencias en nuestra vida. Dices, Juancho, pero solamente el participar de esa manera trae consecuencias. Sí, trae consecuencias. Porque no solamente contamina hacerlo, sino contamina verlo y aceptarlo en tu vida. No aceptar lo que ellos hacen, sino no ponerle un freno a eso. Vamos a leer del 15 en adelante y ya terminamos. Dice, mirad bien, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La mayor necedad en nuestra vida no es por los errores que cometemos. Eso puede ser indicio de alguna necedad o falta de sabiduría en nuestra vida. Sino la mayor necedad en nuestra vida comienza cuando aquello que es la voluntad de Dios para nuestra vida, comenzamos a eludirlo y a no ponerlo por práctica en nuestra vida. Andar como sabios en la vida no es andar con tu agenda propia, sino andar como sabios en tu vida es andar con la agenda del Señor en tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios en tu vida? Que tú no tengas tu agenda propia, porque eso no muestra más que la necedad de nuestro corazón. ¿Cuál es tu agenda? La tuya, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga? Aquello que tú tienes preparado para mí. Mayor placer mío es hacer tu voluntad, Señor. A veces no logramos hacer eso en nuestra vida porque lo que se impone en nuestra vida es la agenda, nuestra propia agenda. Y es ahí donde mayores conflictos tenemos en nuestra vida. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice, aprovechando bien el tiempo. No perdiendo el tiempo en cosas vanas. Hay personas que tienen esa pugna todavía en su vida, esa lucha. Gastan más tiempo en sus objetivos y planes que en aprovechar el tiempo para hacer aquello que Dios les ha llamado a hacer o a ser. A veces no es tanto lo que vamos a hacer, sino es más importante lo que somos. Y hay un tiempo en nuestra vida en el cual Dios va a construir en nosotros esa esencia de las virtudes y el carácter del Padre en nuestra vida. Y es ahí donde tú y yo debemos de pensar con más sabiduría. No perder el tiempo. Perder el tiempo es vanidad. El Hijo de Dios tiene que aprovechar las oportunidades que Dios le da para que este tiempo corto que tenemos en nuestra vida lo aprovechemos en hacer aquellas cosas
que glorifican al Señor en nuestra vida. Entonces, la pérdida del tiempo también es un pecado. Gastar tiempo en cosas vanas también es desaprovechar el tiempo. Uno dice, bueno, Juancho, me voy a la cancha de fútbol. Sí, digo, bueno, podemos hacerlo, sí, sin duda. Ahora, culturalmente tú y yo no tenemos que darle satisfacción a lo que otros hacen. Porque otros lo hacen, lo hago yo. No, yo hago aquello que Dios me pide. Igual, recuerdo hace unos años atrás que teníamos unos amigos en Paraguay que ellos iban a evangelizar en las canchas de fútbol. Yo fui a un domingo con ellos. Claro, ya que iban a la cancha, veían el partido de fútbol. Normalmente siempre elegían los partidos donde los equipos les gustaba más. Pero aprovechaban ambas cosas. Ahora ya no sé si lo siguen haciendo, pero antes lo hacían. Iban a evangelizar a los campos de fútbol. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es otro conflicto, la pugna de tu voluntad y la suya. La pugna de lo que tú quieres hacer y aquello que Dios quiere hacer a través de ti. Ahí gastamos mucha energía en nuestra vida. Energía que a veces se pierde y luego no se logra recuperar de nuevo. No vas a tener el mismo vigor con 20 años que con 60, ni con 70, ni con 80. Y desperdiciar la vida no es gustoso para Dios. Él dio la vida de su Hijo. 1 y 1000 veces la da. Para que nosotros ahora aprovechemos la vida que Dios nos ha dado. Amén. Y terminamos leyendo, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando aquí Pablo está hablando del vino, habla del vino, obviamente. Esta mañana estaba leyendo yo los médicos nos dicen que el vino es bueno. Y yo estaba mirando qué propiedades tiene el vino que puedan ser beneficiosas para el cuerpo. Tiene varias. Pero tú no tienes que ver los beneficios que el médico del cuerpo te indica como beneficiosas para tu vida, sino que tú tienes que ir al médico del alma, y ese es Jesucristo, para ver si tiene los mismos beneficios que el médico te dice. Y Jesús te dice en 1 Timoteo, capítulo creo que es 1, dice, aquellos que se quieren prestar como aprobados delante de Dios, que son diáconos o que tienen responsabilidad o que son imitadores de Dios como hijos amados, que es lo mismo, dice, no dados ¿a qué? Al vino. Luego todo tiene una medida, una moderación en nuestra vida. Si tú estás al lado de un alcohólico y lo invitas a comer a tu casa y le plantas una botella de Malbec, pues no está bien eso. Es lo mismo que si te invita a comer en casa de un judío o le invitas a comer a tu casa, que raramente irá, pero bueno, si lograses que fuese y le pones cerdo para comer, pues, entonces se va a levantar y se va a ir. Lo vas a ofender. Los que cometen excesos con la bebida tienen sus repercusiones. Cuando tú bebes en exceso ocurren varias cosas. La primera es que pierdes el pudor. Tenemos un freno de moral y de pudor en nuestra vida cuando hay un equilibrio en nosotros. Cuando ese equilibrio se rompe y tú te excedes, el pudor baja la guardia. Muchas veces
el inicio de relaciones sexuales entre los jóvenes, ¿sabes cómo comienza? Con 2 o 3 tragos de tequila, dicen por ahí, pues de tequila o de vodka, se inhibe la persona y entonces se abre y permite lo que no permitiría nunca. Las mujeres tienen más pudor que los hombres somos más promiscuos. Recuerda que el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. La mujer también es pecadora, porque las mujeres son hijas de hombres. Pero ellas tienen más pudor que nosotros. Una persona con convicciones morales en su vida sanas no te va a permitir hacer lo que tú quieras. Va a poner freno. Ahora, cuando te tomas un par de copas de más y el freno se quita. Ahora, tú míralo espiritualmente ahora en tu vida. Cuando tú bajas la guardia y comienzas a concederle espacio y terreno a cosas que pueden influenciar tu vida, entonces ahí comienza el peligro. Y el peligro comienza por cosas pequeñas. Yo sé que Pablo, cuando le hablaba a los Efesios aquí, como yo te estoy hablando aquí, él generaliza las cosas, pero tú luego tienes que mirar en perspectiva en tu vida personal cuáles son esas cosas que te hacen bajar la guardia. Muchos les hace bajar la guardia criticar a los demás. Eso baja la guardia. ¿En qué sentido? En que te conviertes en un criticador serial. No hay nadie que te soporte a tu lado. Hablas y hablas de uno y de otro. Y bueno, Santiago habla sobre la lengua. ¿Qué te voy a decir yo? Este órgano que mide, no sé, 10 centímetros y pesa 400 gramos, puede ser un órgano que inflame, dice la creación. O sea, nuestros comentarios pueden ser tan dañinos como nuestras acciones en nuestra vida. Si tú bajas la guardia, el enemigo viene, tu debilidad crece y entonces comienzan los problemas en nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso es importante que tú guardes en tu pureza tu vida. Digas, no, hasta aquí. Y eso lo vas a tener que hacer en tu vida, en la iglesia, en tu casa y en todos los lugares. No es una condición para la recuperación de mi vida hacer esas cosas. No. Eso es consecuencia de que aquellos que somos imitadores de Dios como hijos amados vamos a tener que sobrellevar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Terminamos aquí leyendo ya para no seguir más. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero que te conviertas en un niño cantor de Viena. No sé si aquí quizás no conocéis quiénes son esos niños. El día de Navidad en Centro Europa hay un coro al que todos los países adhieren para tomar la señal el día en que cantan esos niños. Porque, bueno, cantan canciones para el Señor, del nacimiento, del no sé qué, y es como una cosa culturalmente aceptada en todos los sitios. Entonces, Dios no quiere que te conviertas en un cantor alabador de Dios, no. Dios quiere que tu vida sea una alabanza constante, no impuesta por una disciplina en un coro, o no dispuesta por un ejercicio de una alabanza forzada en tu vida. Nuestra vida tiene que ser una continua alabanza en nuestro corazón. Y es importante que en nuestras vidas lo que más podamos hacer fluir en nuestra vida es esa actitud de acción de gracias en nosotros. Cantar y alabar al Señor no es solamente cuando vienes al culto. Es cantar y alabar al Señor en tu corazón. Todos los días de tu vida. No dejar que el desengaño, la melancolía, la tristeza
ahoguen tu corazón en una tristeza profunda, sino aun en medio de las pruebas y las dificultades y las adversidades que tenemos que vivir, las dificultades que tenemos en nuestros corazones, estamos con esa alabanza constante en nuestra vida. Estaba leyendo ayer la biografía de Hitler, no porque tenga yo interés en Hitler, no, pero bueno, siempre uno... Y Hitler no era tan odiador de los judíos como uno podía pensar. Dice, este hombre, ¿cómo pudo llegar a esa magnitud de odio para matar 6 millones de judíos? Una de las razones, ¿sabes cuál era? Era fanático de Wagner, compositor alemán con sus músicas. Y Wagner era un odiador terrible de los judíos. Era un antisemita terrible. ¿Sabes cómo se profundizó el odio del corazón de Hitler? Escuchando las alabanzas de este Wagner. Lo que tú escuchas termina condicionando tu vida y haciéndote más fanático en tu pecado, en tus errores, de lo que ya eres. El odio de Wagner, la impureza en la cual creaba sus obras, no porque sus obras no fueran armoniosas y elegantes para poder escuchar, sino que había un odio dentro de ellas tan grande que solamente por escucharlo ya generaba una predisposición en la vida de aquel que tenía esa semilla para poder hacerla crecer. Y Hitler se convirtió en un odiador de los judíos. Algunos dicen, ¿eso puede ocurrir cuando yo escucho la renga? Y puede ser que sí. Digo la renga porque como puedo decir otro, ¿no? No tengo nada, ni los conozco, pero tengamos cuidado en nuestra vida de no dejarnos vencer por la musicología del mundo, porque no sabemos con qué origen procede esa música. El origen de la alabanza en nuestra vida no está en lo que nosotros escuchamos, sino en aquel que vive en nosotros. Amén, hermanos. Y de ahí es donde brota la alabanza de nuestra vida. No viene influenciada por lo que tú escuchas, porque lo que tú escuchas puede ser un peligro. Viene influenciada ¿por quién? Por aquel que vive en ti. Y aquel que es un hijo, es un imitador de Dios, un hijo amado de Dios, tiene cántico en su boca. Canta y alaba a Dios como la cosa más impresionante que le ha ocurrido en su vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo antes te hice una promesa. Espero que el Señor me dé la oportunidad de poder cumplirla en tu vida. Esa promesa es para contigo. Es la misma promesa que Jesús hizo en esa cruz. Tu vida me importa más que la mía. Quizás no lo puedes decir hoy eso en tu vida. La vida del que está a tu lado no te importa más que la tuya. Pero si dejas que Cristo cambie tu corazón, dejas que Cristo transforme tu vida, tú vas a elegir siempre, elegir como prioridad la vida de los demás y no la tuya. Porque eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Él eligió tu vida antes que la suya. Eligió morir en esa cruz para dar vida. Vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo voy a hacer esa promesa con el Señor esta noche aquí, esta mañana aquí. En la medida en que Dios me lo permita, tu vida siempre será más importante que la mía. No lo es hoy, siempre. Aquellos que siguen a Jesús, yo te voy a dar una promesa que la Biblia dice. Es esa, siempre tu vida será más importante que la mía, te dice Jesús. Pónete de pies ahí donde estás y vamos a orar.
y darle gracias al Señor una vez más. No sé cuánto remar va a hacer por ti. Seguramente será insuficiente. Pero lo que nos va a faltar a nosotros, tenemos a alguien que va a concluir, que es el Señor. Y es el Señor el que transforma los corazones, sin condiciones iniciales para nadie. Seas quien seas. Y ese cualquiera puede ser tú, como lo fui yo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Somos hoy más conscientes que ayer que tú nos elegiste a nosotros, Señor. Sin razón ninguna, solo movido por tu gran amor hacia nosotros, Padre. Y que tú elegiste en esa cruz salvar nuestra vida antes de hacerlo con la tuya. Señor, te glorificamos en esta mañana. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas traer luz a nuestra vida para que podamos andar como tú anduviste, Señor. Para ser imitadores de Dios como hijos amados en nuestra vida. Y para que tú puedas glorificarte en nuestra vida, Señor, y darte la gloria a ti, Señor. Estamos aquí para eso. Donde haya oportunidad de glorificarte, allí queremos estar, Señor, dándote el honor, honra y gloria por lo que tú haces cada día, Señor. Bendice a mis hermanos aquí, bendice el resto de este día. Haz que nuestras vidas puedan ser reflejo de ti en cada cosa que hacemos, Señor, en cada actitud de nuestra vida. Que en esencia tu bondad, tu amor prevalezca en nosotros y que toda esencia de esa vieja vida que antes teníamos, tú la disipes y puedas hacer permanecer en nosotros el germen, la semilla de tu vida nueva en nosotros, Padre. Derrama de tu presencia aquí, Señor. Quita toda tristeza y amargura de nuestra vida para que podamos vivir con el gozo y la alegría de ser amados por ti, ser beneficiados por ti, ser amados de una manera infinita, Señor. Bendice mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.